Bueno, creo que ahí se está viendo, ¿no es cierto? Se está viendo perfecto y te escuchamos también bien. Bien. Bueno, gracias a todos por conectarse a esta capacitación, esta charla de seguridad eléctrica en las instalaciones. Eh, Como objetivo tenemos particularmente en esta charla de que podamos ser conscientes de cómo tienen que estar adecuadas las instalaciones eléctricas, qué productos tenemos que utilizar y el por qué, ¿no es cierto? El porqué de que tengamos normativas para las instalaciones, el porqué de que los productos tengan que ser seguros, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta charla, ¿sí? En todo lo que atañe a las protecciones habituales y no habituales, que el hecho de que no sean habituales quizás es por una cuestión de demanda, ¿sí? O de cultura con respecto a qué protecciones podemos llegar a utilizar en una instalación, pero es un poco lo que vamos a estar viendo hoy en esta charla de seguridad eléctrica en las instalaciones. Como les dijo Valeria, mi nombre es Walter Carril. Yo cumplo la función de especialista de productos para todo lo que es el segmento DIN. Podríamos decir todo lo que se puede conectar en un riel DIN son los productos que habitualmente manejo como especialista de producto, no solamente con esa función, sino también llevando adelante lo que son las certificaciones de seguridad eléctrica, bueno, justo parte del tema que vamos a estar desarrollando hoy, ante la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto? Y bueno, de las certificadoras, los laboratorios y demás. También participamos junto con otros compañeros como Héctor Hernández Álvarez en distintas comisiones de estudio de AEA para lo que son las normativas que atañen a las instalaciones, ¿sí? No en ese caso los productos, sino a las instalaciones, como ser instalaciones en inmuebles, de donde se desprende para todo lo que es el territorio argentino, la normativa 770, 771, que es la que habitualmente utilizamos, ¿sí? Para las instalaciones eléctricas, y después otras que son más específicas de algunos nichos, más específicos como es el hospitalario, como es la eficiencia energética, como son las estaciones de carga para vehículos eléctricos, etcétera, ¿sí? Ahora, la idea es poder desarrollarlo también. ¿Qué estamos haciendo desde ABB con respecto a todo lo que es este marco normativo, ¿no es cierto? Que nos va a afectar tanto en las instalaciones como en los productos. Bueno, en primer lugar, les comentamos que participamos ya hace más de 3 años en el FONSE, que es el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, ¿sí? Donde estamos en conjunto con muchas asociaciones de distintos segmentos, como el normativo en el caso de la DEA, como de lo que son las asociaciones que nuclean a los instaladores, como es en el caso de AIERIC o ASIEDE, ¿sí? Se sumaron en este último tiempo otras asociaciones más de instaladores, como la de Junín. Bueno, hay varias personas que se están sumando también de distintas asociaciones de lo largo y ancho de Argentina, ¿no es cierto? Y después otras cámaras, como la que atañe a las certificadoras, a los consultores, ¿sí? Que tienen que ver con el tema de certificación, la Fundación Relevando Peligros, que es la que lleva adelante Sandra Meyer como directora de esta fundación. Quizás muchos la conocen esta fundación porque es muy relevante en el marco social, ¿sí? De Córdoba particularmente, pero también afecta positivamente a todo el país. Bueno, como dijimos, de consultores, de certificaciones, el Consejo Profesional de Ingenieros, ¿sí? CADIEL, CADIME, sí, cámaras que atañen a fabricantes de materiales eléctricos, a distribuidores de materiales eléctricos y a importadores también. Bueno, todas estas instituciones conviven en este foro de seguridad eléctrica con el objetivo principal que es poder sacar adelante una ley que tenemos de seguridad eléctrica a nivel nacional. Esto quiere decir que más allá de las leyes que se pueden promover a nivel provincial, como en el caso de Córdoba, como en el caso de Catamarca, de Río Negro, bueno, hay varias, de Santa Cruz, hay varias provincias que tienen sus propias leyes de seguridad eléctrica, pero necesitamos de
una ley a nivel nacional, ¿sí? Para darle más fuerza justamente a cada ley provincial, tomándolo como una política de Estado a nivel nacional, el que la seguridad eléctrica sea una realidad, ¿sí? Que las instalaciones eléctricas sean seguras como un parámetro en el que intervenga el Estado, ¿sí? Para corroborar de que esto sea así y para exigir que sea de esa forma, ¿cierto? Bueno, como les dijimos, esta ley se pudo ingresar en lo que es la Cámara de Diputados a través de Rocío Antignori, una diputada de la provincia de Buenos Aires, y estamos esperando de que tenga su tratamiento, ¿sí? Además de este trabajo, también se hacen otras gestiones, digamos, en lo que sería ya el rubro eléctrico, por una cuestión de promoción en lo que son las asociaciones y demás, de poder promover justamente hacer listados de cuáles productos son seguros, cuáles no, dar un canal de consulta para que toda la gente pueda consultar si un producto tiene sus certificados al día, por ejemplo, ¿sí? Y demás. Y también hacer de intermediario para otras asociaciones como la EA, para hacer consultas también respecto a lo que son las instalaciones. En AEA, como dijimos, participamos en distintas comisiones de estudio, ya las estuvimos nombrando, de las que se desprenden las 770, 771, 772, otras normas de concepto que tienen que ver con ambientes húmedos, ¿sí? O el paso de la corriente por el cuerpo de las personas y de los animales, ámbito hospitalario, de instalaciones para vehículos eléctricos y automatización de edificios, sin dejar de nombrar lo que atañe a la eficiencia energética. Todas estas comisiones de estudio son las que estamos participando, de las cuales se desprenden normativas como las que estamos viendo, ¿sí? La 710, 722, 780. En el caso de eficiencia energética, de lo que sería la 90364, la parte 8.1, que es la que ya está promulgada, y estamos trabajando en la parte 8.2, que tiene que ver con los prosumidores. En todo este ámbito de lo que sería la energía distribuida, ¿sí? Eso para lo que es el marco normativo de las instalaciones, pero acá lo que tenemos que nombrar es que tenemos estos dos universos, podríamos decir, que es por un lado la normativa que atañe a cómo efectuamos la instalación y por otro lado la normativa que atañe a cómo están fabricados los productos, ¿sí? Bajo qué parámetros de calidad, bajo qué parámetros de seguridad está fabricado un producto. Bueno, y para esto es que el Estado interviene a través del Ministerio de Producción en permitir la comercialización de estos productos que son para un ambiente residencial, ¿sí? Ambiente en el cual la persona no necesariamente tiene que tener una base técnica, ¿sí? Para saber si el producto es seguro o no. Entonces, en esto interviene el Estado en emitir una resolución, la cual hoy en día fue cambiando de nombre, ¿sí? 171, de 169, 132. Bueno, es una resolución que se va actualizando, va teniendo modificaciones todo el tiempo, pero lo que viene a hacer es exigir a ciertos productos eléctricos, como dijimos, que son más que nada los que van a estar en este ambiente residencial, donde no hay personal calificado, ¿sí? Que sepa lo que las consecuencias, podríamos decir, o lo que implica trabajar con tensión, para poder brindarles, ¿sí? Seguridad en la utilización de estos productos. ¿Y qué es lo que, bueno, este tipo de certificaciones, ¿sí? De seguridad eléctrica se hace con un sello de seguridad eléctrica, que es el que están viendo en el margen superior derecho, ¿sí? Ese es el logo que tenemos que buscar en todos estos productos, hablando de lo que es una termomagnética, un diferencial, ¿sí? Un cable, una canalización, como lo que puede ser un caño corrugado, un caño plástico rígido, bueno, cualquier tipo de material que vaya a estar expuesto a la utilización de una persona que no sea calificada, ¿no? Ese es el sello que vamos a tener que buscar, el de seguridad eléctrica, y este sello está avalado por el organismo de acreditación nacional, ¿sí? El OAA. Este organismo es el que le va a dar representación
a las certificadoras para poder emitir este sello de seguridad eléctrica, ¿sí? A través de la Oficina de Lealtad Comercial, y lo que nos está diciendo es que atrás de todo este proceso administrativo se le van a estar haciendo ensayos a los productos de acuerdo a la norma que aplica para cada familia, ¿sí? Porque acá tenemos después el tema de que tenemos una norma IRAN o IEC, en su efecto de que no haya norma IRAN, que va a aplicar a cada producto. Esto quiere decir que la termomagnética tiene una norma que aplica a ese producto, el diferencial va a tener otra norma, el cable, la canalización, etcétera, ¿sí? Todos los fabricantes e importadores tenemos la obligación de cumplir con esta certificación de seguridad eléctrica. Esto quiere decir de que de no tener la certificación, no tendríamos que poder comercializar estos productos. Si no tenemos tanto lo que sería el sello de seguridad eléctrica como el de la certificadora que lo avale. Acá con este tema, con lo que acabo de decir, ¿sí? De la certificadora que lo avale, abrimos lo que sería una consulta habitual de mucha gente que piensa, nos pasa mucho, ¿sí? En estas charlas que damos, digamos, en todo el país, nos pasa mucho de que hay gente que piensa de que el producto para que sea seguro, ¿sí? El producto para que cumpla con los parámetros de seguridad eléctrica, tiene que tener el sello de IRAM. Y lo que queremos comentarles es que IRAM es una de las 10 certificadoras que están habilitadas para este proceso de certificación. Esto quiere decir de que no es la única, ¿sí? Y al no ser la única, esto también quiere decir de que si yo tengo un sello en un producto eléctrico, ya sea del INTI, ya sea de Veru Veritas, de UL, de TV, ¿sí? De Lenor, de cualquiera de estas certificadoras, el producto está certificado bajo una de estas certificadoras que están habilitadas para hacer este trabajo, ¿sí? No es solamente IRAM la certificadora que tiene este aval. Bueno, ¿qué es lo que implica cumplir con la certificación y con el seguimiento en el producto? Implica hacerle ensayos, como dijimos, de la norma que corresponde a cada familia, ¿sí? Yo acá tengo un esquema de ensayo de seguimiento, ¿sí? No sería un ensayo completo, que es el primero que se le hace, que es donde se tocan todos los puntos de la norma, sino que esto es el esquema de un ensayo de seguimiento que se hace una vez por año, ¿sí? Donde lo que les quería mostrar es que justamente, fíjense que acá tenemos el esquema de lo que sería para un diferencial y para una termomagnética. Fíjense de que no es solamente que al producto se lo chequea, ¿sí? Se corroboran cuestiones como lo que puede llegar a ser el marcado, ¿sí? La resistencia al calor, al fuego, o la curva característica, ¿sí? Sino que también se hacen ensayos totalmente destructivos hacia con el producto, como la característica de operación residual en el caso del diferencial o la capacidad de cortocircuito en el caso de la termomagnética. Sí, son ensayos donde se prueba el límite a ese producto para saber si va a cumplir con brindarnos seguridad ante, bueno, en el caso de la termomagnética, como dijimos, ante un cortocircuito, ¿sí? Y en ese caso se lo prueba a lo que sería su máxima capacidad de ruptura. Lo que estamos diciendo que en el caso de una termomagnética, no sé, que es fuera de 6 kA, por ejemplo. Bueno, esa capacidad de corto se va a medir en 6 kA y la termomagnética tiene que soportar tres descargas, ¿sí? De 6 kA y seguir funcionando correctamente para brindarle protección a la persona que va a estar manipulando ese elemento, ¿sí? Bueno, con esto lo que estamos diciendo es que no estamos hablando de un mero trámite administrativo que tiene que cumplir el fabricante o el importador para, digamos, cumplir con un esquema nada más y poder seguir comercializando. No, esto se hace en vía de poder ensayar los productos, ¿sí? ¿Y por qué es fundamental esto? Bueno, porque el proceso productivo de cualquier producto que se fabrique, con el tiempo pueden ir cambiando las materias primas, pueden ir cambiando parte de los procesos de cómo se fabrica. Entonces, es fundamental de que a este tipo de productos, ¿sí? Que van a estar expuestos bueno, a electricidad, a cortocircuitos, etcétera, se le hagan ensayos para saber de qué está funcionando correctamente. Y cuando hablamos de los ensayos, estamos hablando del seguimiento que se le hace a la licencia.
¿Por qué compartimos esto? Porque hay algunos fabricantes que cuando se les solicita, ¿sí? Si el producto está certificado, cuando se solicita el seguimiento, comparten lo que sería la licencia del producto. Y tener la licencia del producto no necesariamente quiere decir de que ese producto siga cumpliendo con los parámetros, se sigan haciendo estos ensayos de seguimiento. Entonces, es fundamental que ustedes sepan, ¿sí?, que cuando nosotros vamos a comprar uno de estos productos que tienen el sello de seguridad eléctrica, que tienen el sello de una certificadora habilitada, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de pedirle a ese distribuidor a donde nosotros estamos comprando que nos comparta los certificados y los seguimientos de esos productos, ¿sí? Nosotros se lo podemos pedir tranquilamente y ese distribuidor de materiales eléctricos, de nuevo, tiene la obligación y la responsabilidad de facilitarnos estos certificados, ¿sí? Nosotros particularmente tenemos un SharePoint público donde se puede solicitar acceso y cualquiera de ustedes puede acceder a estos certificados. Es más, al final de la charla se lo vamos a estar compartiendo el enlace, ¿sí? Pero bueno, de no ser así, a través del distribuidor donde ustedes compran, pueden solicitar esta información que tiene que ver tanto con la licencia del producto como el seguimiento, que es el que nos va a decir hasta cuándo está vigente ese seguimiento, ¿sí? Y bueno, justamente en ese caso es a donde nosotros vamos a ver si esa licencia está vigente o no. Si tiene, digamos, si tiene alguna relevancia de que el producto esté certificado o no. Porque si yo tengo una licencia del año 92, por decir algo, ¿no? Como en este caso, que es una licencia vieja del año 2012, y no le hago los seguimientos, en todos esos años puede haber cambiado un montón la forma en la que yo puedo llegar a fabricar el producto, como dijimos, puedo haber cambiado alguna materia prima. Entonces, la única forma de yo garantizarme si el producto es seguro es a través de este tipo de ensayos, ¿sí? Bueno, ¿sobre qué vamos a estar hablando particularmente en detalle, ¿sí? Respecto a los productos que hacen segura una instalación eléctrica, sobre los productos que nos van a estar protegiendo de estas situaciones que son sumamente habituales, ¿sí? En la casa de cada uno de nosotros, la oficina donde trabajamos, ¿sí? O en la fábrica donde trabajamos, o en cualquier entorno en el que podamos llegar a movernos, vamos a ver de que este tipo de situaciones donde se pueden generar estas sobrecargas, estos cortocircuitos, son más que habituales, podríamos decir. Y es para eso que vamos a estar trabajando con 4 pilares de lo que sería la seguridad eléctrica en las instalaciones. A través de estos 4 productos y soluciones, sí, que podemos brindar obviamente desde ABB, como ser los interruptores termomagnéticos, que son los que nos van a estar protegiendo, si van a proteger al circuito en realidad de sobrecargas y cortocircuitos, los interruptores diferenciales, que son los que van a proteger a las personas contra el contacto eléctrico, los dispositivos para detección de fallas de arco, sí, que son los que nos van a estar protegiendo de que no se genere un incendio en ese inmueble, en ese lugar a donde estemos. Y después los dispositivos de protección contra sobretensiones, que son los que van a estar protegiendo, en ese caso, al equipamiento que nosotros tengamos instalado en esa instalación eléctrica. Acá estamos viendo cada una de las normas que atañen a cada una de esas familias de productos, ¿sí? Sepan de que esta información que estamos viendo en los slides la vamos a poder tener como soporte, ¿sí? Esto se lo vamos a compartir a través de Valeria. Seguramente todos los que se hayan anotado con su correo electrónico les va a estar llegando un PDF con todo esto que vamos a estar compartiendo. Le digo más que nada por si alguno está anotando, bueno, ese tipo de datos, si quiere obviamente anótelo, pero sepan de que se los vamos a estar también compartiendo porque la idea es que tengan material de soporte y no que se lo acuerden de memoria, ¿no es cierto? Bueno, un tema quizás para algunos puede llegar a ser algo redundante, pero para muchos otros no, y es saber qué es lo que está pasando dentro de una termomagnética en el momento que se genera un cortocircuito, ¿sí? Acá lo estamos viendo, el interior de la termomagnética, ¿sí? Que en este caso lo que estamos viendo es la cámara apagachispas, donde vamos a estar viendo toda la cantidad de energía que se libera en el momento de un cortocircuito dentro de esta termomagnética, ¿sí? Para quienes no lo vieron alguna vez, presten atención.
sin ir más lejos, de dónde va a parar toda esa energía, que es justamente a la cámara apagachispas. Como verán, es mucho el impacto que recibe, ¿no es cierto?, este elemento de protección que es la termomagnética eh, ante un cortocircuito, ¿sí? Nosotros habitualmente lo que vemos es solamente que la maneta salta, ¿sí? O podemos escuchar ese sonido de la maneta cuando desconecta mecánicamente, pero adentro de la térmica lo que está pasando es esto, ¿sí? Se está liberando toda esta energía. Bueno, y por eso es fundamental de que los componentes de la termomagnética, y más en este lugar, ¿no es cierto?, donde se genera este impacto, sean de primera calidad. No es casualidad de que la cámara apagachispas sea uno de los componentes donde podemos ver más diferencias, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de desarmar una térmica de primera calidad y una térmica económica, para clasificarla de alguna forma, ¿no es cierto? Vamos a ver de que en esta cámara apagachispas seguramente va a haber muchas diferencias con respecto a si es de cobre o no es de cobre el material que es utilizado para estas placas, ¿sí?, que son las que van a absorber el impacto. La cantidad de placas que vamos a tener va a cambiar en si esta térmica es de primera calidad o no y demás, ¿sí?, con respecto a lo que son los componentes. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la norma de AEA con respecto a lo que sería la limitación de energía en una termomagnética? Que este es un tema del que vamos a estar hablando porque es muy importante que ustedes sepan qué es la limitación de energía en una térmica. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque muchas veces no se hace mención por una cuestión de que no está en la norma que aplica a las termomagnéticas, que es la 60898, no está como una exigencia que el fabricante tenga que indicar, como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí?, a través de este 3 que está remarcado con un cuadrito, ¿sí? Fíjense que lo van a ver debajo de lo que sería el calibre de ruptura de la termomagnética, pero sí se exige a través de la normativa de AEA, en este caso la 771, fíjense en el punto H24, que nos va a estar diciendo que el fabricante debe entregar la información con respecto a la limitación de energía en forma de curvas o datos garantizados para que nosotros sepamos justamente qué cualidades tiene esa termomagnética que nosotros estamos comprando con respecto a la limitación de energía. Y cuando hablamos de la limitación de energía, de lo que estamos hablando básicamente, para hacerlo sencillo, es del tiempo que va a tardar la termomagnética en despejar el cortocircuito, ¿sí? ¿Y por qué es fundamental de que una térmica tarde muy poco tiempo? O sea, cuanto menos tarda la termomagnética en despejar el cortocircuito, mejor es, ¿sí? Mejores condiciones vamos a tener. ¿Y esto por qué es? Bueno, justamente porque va a ser menos la cantidad de energía que tenga que manejar esa termomagnética en el momento del cortocircuito, ¿sí? Y lo podemos ver de una forma muy ilustrativa, ¿sí?, en este gráfico, de que cuanto más tiempo pase, ¿sí? Acá estamos hablando de un gráfico de la corriente en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que esta escala está en milisegundos, entonces estamos diciendo de que si esa térmica tarda más de 5 o 6 milisegundos, tenemos fíjense que tenemos la escala máxima, ¿sí?, de la energía que puede llegar a estar pasando por dentro de esa térmica, porque después va bajando esa cantidad de energía. Pero cuanto menos tarde va a ser menos la cantidad de energía que va a tener que manejar, ¿sí? Por ende, va a tener más vida útil la termomagnética, ¿sí? Y por ende también va a sufrir menos la instalación. Y esto es también es fundamental de que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de estos tiempos, con respecto a lo que es la clase de limitación de energía número 3, que es la que tenemos nosotros, estamos hablando de un tiempo muy corto. Fíjense que estamos hablando de que la térmica va a despejar el cortocircuito entre 2,3 y 2,5 milisegundos.
para tener una referencia, acá estamos viendo de que nosotros, las personas, parpadeamos en un promedio de 200 milisegundos, o sea que fíjense qué corto que es ese tiempo, ¿no es cierto? Y sabiendo de que los contactos se abren solamente en 0,5 milisegundos. Bueno, como les dije, quien va a sufrir si la térmica tarda mucho tiempo en despejar ese cortocircuito, también es la instalación eléctrica. Como lo estamos pudiendo ver acá, cuanto más tiempo se tarde, más va a ser el impacto en el lugar donde se esté generando ese cortocircuito. Y acá lo estamos viendo en un ejemplo muy básico, que como en una ficha, un tomacorriente, ¿no es cierto? Pero esto lo podemos replicar en cualquier parte de la instalación, en un equipo, en cualquier lugar donde se genere ese cortocircuito, ¿sí? Y obviamente que vamos a tener un impacto más grande y vamos a tener un riesgo de incendio también más grande, si el impacto es más grande en el lugar donde se genera el corto, ¿sí? Otras cosas a tener en cuenta con respecto a la calidad del producto es, en el caso que utilicemos térmicas tetrapolares, de que el cuarto polo esté protegido tanto térmica como magnéticamente, ¿sí? Y esto se debe a que sigue habiendo todavía en el mercado algunas termomagnéticas que en ese cuarto polo del neutro tienen protección solamente magnética, por ende solamente nos protegen en un cortocircuito, pero no tienen protección térmica, ¿sí? Por lo cual, ante un exceso de temperatura, porque está pasando más corriente de la que tiene que pasar en el cable, ¿sí? Porque el cable se calentó, no nos va a estar protegiendo justamente un incendio ante un exceso de temperatura. Y esto es, digamos, importante contar con esta protección, por una cuestión de que cada vez tenemos más corriente y más tensión circulando por el cable del neutro, cosa que no tendría que pasar en teoría, ¿no es cierto? Pero por cuestiones como los armónicos, ¿sí? Como, bueno, en este caso los armónicos que se generan con drivers de baja calidad, ante las luminarias LED que todos utilizamos hoy en día, ¿sí? En el caso de que tengamos muchas cantidades de luminarias, ¿sí? Como por ejemplo en un lugar educativo, ¿sí? O en cualquier lugar donde tengamos mucha cantidad de luminarias, en un galpón, en una nave de logística, ¿sí? Lugares donde tenemos mucha cantidad de luminarias. En estos lugares se puede llegar a generar este tipo de sobrecalentamiento del neutro justamente por los armónicos que se generan. Bueno, para abarcar todo lo que sería la línea termomagnética, sepan de que tenemos distintos segmentos, ¿sí? Pasando de lo que sería un segmento home, un segmento industrial y aplicaciones específicas, vamos a tener un abanico muy grande de distintas soluciones. O sea, no es la misma termomagnética la que vamos a usar en un ambiente residencial que la que vamos a usar en un ambiente industrial. Esto se debe a distintas particularidades, ¿sí? En el caso del segmento home, que nosotros trabajamos, se llama SH200, esta línea, viene con una capacidad de ruptura de 4,5 kA, con las presentaciones más habituales, ¿sí? De 1 a 4 polos hasta 63 A, y también con la disponibilidad no solamente de curva C, como la mayoría de las térmicas que hay en mercado del segmento home, sino también con la posibilidad de tener curva B y curva D, ¿sí? Después en el segmento industrial vamos a tener un abanico más grande con respecto a los calibres. Fíjense que vamos a llegar hasta 100 amperes con otros calibres de ruptura, ¿sí? Llegando hasta los 25 kA para el segmento industrial y con las particularidades que tienen estas líneas industriales como que se pueden poner accesorios, ¿no es cierto? Como bobinas de disparo, como auxiliares, etcétera. En este caso se van a poder poner tanto a izquierda como a derecha. Hablando de las curvas de disparo, como dijimos en el segmento home, vamos a tener las tres primeras curvas que son las más habituales. La C es la que más habitualmente vamos a utilizar, podríamos decir en el 80% de los casos, ¿sí? Y después tenemos curva B y D, que una es más rápida, ¿sí? Lo podríamos decir de esa forma, una es más rápida y la otra es más lenta respecto a lo que sería el disparo. Y después vamos a tener curvas más específicas como la K y la Z, siendo la Z una curva cada vez más utilizada para todo lo que es el reemplazo de fusibles ultrarrápidos para lugares donde tenemos equipamiento electrónico muy sensible, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, justamente porque va a estar disparando con un pico de entre 2 y 3 veces la corriente nominal. O sea, ya
en este rango de 2 a 3 veces la corriente nominal, la térmica va a estar disparando, por lo cual, digamos que podemos tener una protección mucho más fina para ese equipamiento electrónico que no soporta más de 3 veces la corriente nominal, ¿no es cierto? Bueno, en este segmento industrial vamos a contar, como dijimos, con una doble certificación, y esto implica que la misma termomagnética, al tener estar certificada en dos normas distintas, en este caso la 60898-1 para lo que es el segmento residencial y la 60947-2 para lo que es el segmento industrial, ¿sí? Al tener una misma térmica, en este caso, por ejemplo, la S200, ¿sí? Que en el segmento residencial es una térmica que va a cumplir con las características de ser una térmica de 6 kA de ruptura. La misma termomagnética, si yo la utilizo en un segmento industrial, al estar certificada sobre la norma 60947-2, yo la voy a poder utilizar como una térmica de 10 kA. ¿Sí? Y esto es fundamental saberlo porque obviamente que si uno va a solicitar a cualquier distribuidor una térmica de 6 kA o una de 10, el costo no va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, si yo sé en qué ambiente lo voy a utilizar, si es industrial o si es residencial, bueno, tengo que tener estos detalles al tanto, ¿sí? Para saber justamente qué termomagnética voy a utilizar. Le pido que veamos con atención este video, donde lo que vamos a ver básicamente es la diferencia que hay en un ambiente donde estamos manejando corriente alterna y un ambiente donde estamos manejando corriente continua con respecto a los arcos eléctricos que se pueden generar, ¿sí? Yo le pido que prestemos atención. Fíjense que lo que estamos viendo en la mesa son elementos caseros que podemos llegar a encontrar en cualquier lado, ¿sí? Una cuchilla que cierra un circuito, una carga resistiva, que son 4 velas de cuarzo, de las que podemos tener en cualquier estufa de cuarzo, ¿sí? Y lo único que va a cambiar es, bueno, que en un caso vamos a alimentar este circuito con una fuente de 220 de alterna, como lo estamos viendo, ¿sí? Donde podemos ver de que el arco que se genera en la cuchilla es un arco chiquito, similar al que podemos ver cuando conectamos cualquier fuente de una computadora, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a ver es con los mismos elementos, pero en este caso con una fuente de 220 volts de continua, ¿cuál es el arco que se genera? Estamos hablando de que la carga es la misma, la cuchilla es la misma, ¿sí? Lo único que se cambió fue la fuente. Bueno, creo que el ejemplo queda más que claro, ¿sí? Después, en el PDF, si quieren ver el video, fíjense de que tenemos el enlace, es un video que está en YouTube, ¿sí? No es de ABB, sino que es un video público al cual puede acceder cualquiera de ustedes, más si se está en el ámbito de lo que es capacitación. Pero justamente es muy didáctico este video, ¿sí? Porque vemos que las consecuencias que tienen los arcos cuando manejamos corriente continua no son las mismas que podemos llegar a tener cuando manejamos corriente alterna, ¿sí? Y con todo esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que las protecciones que vamos a utilizar en un ámbito de continua no pueden ser las mismas que utilicemos en el ámbito de alterna, ¿sí? Porque están diseñadas de otra forma, están diseñadas específicamente, como estuvimos viendo, para manejar este tipo de arcos, ¿sí? Tengamos en cuenta que una termomagnética estándar de lo que sería para aplicación en continua va a estar pudiendo manejar hasta 48 volts de corriente continua, ¿sí? Porque todos los fabricantes tenemos una tabla donde podemos establecer hasta qué parámetros se puede llegar a utilizar. Pero fíjense que en este caso, una termomagnética que está diseñada específicamente para el uso de continua,
nos va a estar brindando una capacidad de hasta 440 volt de continua. O sea, por polo, 220 volt de continua, que 220 volt de continua justamente es lo que estábamos viendo recién en la cuchilla. En el video, el arco que estábamos viendo recién en el video. ¿Sí? Eso quiere decir que una de estas termomagnéticas está preparada para soportar ese tipo de arco que vimos recién en 220 volt de continua. A su vez, sepan de que esto no es solamente con las termomagnéticas, ¿sí? Es con cualquier protección que tengamos que utilizar en un ámbito de continua. Quiere decir de que si voy a usar un portafusible tipo tabaquera, si voy a usar un descargador de sobretensión, cualquier elemento de protección que yo vaya a utilizar en un ámbito de corriente continua, tiene que ser dedicado, ¿sí? Tiene que ser específicamente para ese uso. Bueno, acá estamos viendo justamente otra línea que tenemos, que es la de portafusibles tipo tabaquera, vienen en distintas presentaciones, y fíjense que en este caso, en estos modelos que son más grandes, ¿no es cierto?, de 10 por 38, de 10 por 85, están preparados para utilizarlos en hasta 1500 volts de continua, que son los que se manejan en cualquier string, ¿sí? En cualquier línea de paneles solares, por ejemplo, en lo que son los parques solares, ¿sí? Bueno, ahora hablando de lo que serían las protecciones diferenciales, las que nos van a proteger a las personas, ¿sí? Ya en este caso no al circuito, sino a las personas. También tenemos un rango amplio de distintas soluciones para cada segmento, ¿sí? Pasando del segmento HON a un segmento industrial, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener presentes es que, de nuevo, tenemos una normativa que aplica a esto que es el paso de la corriente por el cuerpo, ¿sí? De los seres humanos y de los animales. Y este gráfico yo lo traigo para compartírselos justamente para derribar un mito, podríamos decir, ¿sí? Que es el que mucha gente piensa en el momento de solucionar un inconveniente, una instalación, como el que diferencial dispare, ¿sí? Un diferencial de 30 mA, cuando dispara por una fuga de una corriente parásita, por un disparo intempestivo, ¿sí? Por distintas cuestiones, muchas veces en un ambiente residencial, ¿qué se termina haciendo? Se termina poniendo un diferencial de 100 mA, un diferencial de 300 mA o un diferencial de 500 mA, ¿sí? Para solucionar ciertas cuestiones que ahora vamos a ver de que hay diferenciales específicos para ciertos casos, los cuales también nos van a estar protegiendo. ¿Sí? Pero este gráfico que lo tomamos, como dijimos, de la normativa de AEA, la 90479, ¿sí? Nos está justamente mostrando en un gráfico de lo que sería la corriente, fíjense que la corriente está en miliamperes, en función del tiempo, que nos va a estar en milisegundos, lo que podemos ver es que en un rango de hasta 0,5 miliamperes, no importa el tiempo en el que yo esté expuesto a esa corriente de 0,5 miliamperes, en la que no voy a tener ningún tipo de reacción. ¿Sí? Podemos decir de que podríamos estar expuestos a esa corriente de 0,5 miliamperes durante un tiempo indefinido, que no voy a tener consecuencias. Ahora, lo que veo en el gráfico es que a medida que me voy separando de ese 0,5 miliamperes, ¿sí? Y particularmente después de los 5, ¿sí? Yo ahí voy a tener que medir el tiempo en el que yo esté expuesto a esa corriente, ¿sí? Estableciendo un parámetro que es el que vemos en este recuadro, ¿sí? Que está con líneas rojas, que es el famoso recuadro del 50-50, ¿sí? O como nos exige la norma, del 30-30. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de este 30-30? Bueno, justamente que hasta 30 milisegundos y hasta 30 miliamperes yo no tengo efectos, o sea, no tengo consecuencias con respecto a lo que son los efectos fisiológicos, ¿sí? O sea, no voy a tener consecuencias en el cuerpo si estoy expuesto hasta 30 miliamperes durante 30 milisegundos. Ahora, cuando yo me paso, ¿sí? De estos 30 o 50, ¿sí? Miliamperes, en función del tiempo que yo esté expuesto, puedo llegar a tener consecuencias de inmovilización o de un riesgo máximo, ¿sí? De efectos irreversibles. Y cuando hablamos de efectos irreversibles, estamos hablando
de la muerte, ¿sí? Estamos hablando de una desfibrilación del corazón y de un paro cardíaco, obviamente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, como lo vemos muy claro acá en este gráfico, es que si yo pongo un diferencial en un circuito, estamos hablando siempre de un circuito terminal donde va a estar expuesto a las personas y a las personas que no tienen la capacidad, ¿sí? Porque no son BA4, BA5, no es personal calificado, ¿sí? Que puede trabajar con tensión, ¿sí? Entonces, cualquier persona que esté en un circuito residencial no puede estar expuesta a 100 mA, a 200 mA, a 500 mA, porque en función al tiempo que esté expuesto, ¿sí? Fíjense que podemos llegar a correr el riesgo de que esa persona se muera, ¿sí? Así, lisa y llanamente, por más crudo que parezca, esa es la realidad. Si tenemos instalado por alguna cuestión un diferencial de 300 mA o de 500 mA en un circuito terminal que están expuestos en un edificio, por ejemplo, a personas de paso, ¿sí? Que no tienen capacidad técnica, esa persona, ante un defecto, ¿sí? De un equipo o de la misma instalación, se puede llegar a morir, ¿sí? No va a estar protegida ante ese tipo de eventos. Bueno, es por eso que tenemos distintas clases diferenciales, ¿sí? También con respecto a lo que es la clase, de la misma forma podríamos decir en la que las térmicas tenemos curvas. Bueno, en el caso de los diferenciales, tenemos distintas clases de diferencial, siendo el AC el que más cantidad de veces vamos a utilizar, podríamos decir en este caso el 90% de las veces quizás utilicemos un clase AC, pero después tenemos diferenciales más específicos, como el clase A, el cual vamos a utilizar en un ambiente, seguramente un ambiente industrial, ¿sí? Porque este tipo de diferenciales lo que viene a hacer es detectar distintas deformaciones de onda, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, lo que es la corriente punzante, ¿sí? Deformaciones de onda que por lo general vienen de la mano del uso de variadores de velocidad, ¿sí? O de algún equipamiento electrónico que justamente haga este tipo de deformaciones en la onda, ¿no? Entonces, en esos casos es a donde vamos a utilizar este tipo de diferenciales clase A. Y después tenemos los diferenciales clase B, que son, de nuevo, como lo dijimos en el caso de las térmicas curva Z, este tipo de diferenciales hace un tiempo, cuando digo hace un tiempo, hace 5 o 10 años, podríamos decir de que no los utilizaba casi nadie porque eran muy específicos, para aplicaciones muy, muy específicas de laboratorio prácticamente, pero hoy pasan a tener un protagonismo más importante. ¿Por qué? Porque es el único diferencial, el clase B, que va a detectar si está queriendo ingresar componente continua a una instalación de alterno. ¿Y cuándo vamos a utilizar este tipo de diferenciales? Bueno, cuando tengamos este tipo de contactos con la corriente continua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando tengamos una instalación fotovoltaica, ¿sí? Donde interviene un inversor, que es el que va a tomar energía de continua a través de los paneles solares y va a inyectar en alterna hacia la instalación de nuestra casa, ¿sí? Bueno, ante una eventual falla de ese inversor, ¿sí? Por alguna razón, si ese inversor está fallando y quiere estar ingresando componente de corriente continua a la instalación de alterna, el único diferencial que nos va a proteger es este diferencial de clase B. Y lo mismo pasa si tenemos interviniendo una estación de carga para vehículos eléctricos. En ese caso es al revés, yo tomo energía alterna para darle en continua a la batería del auto, ¿sí? Pero si hubiera alguna falla en ese inversor también podría llegar a querer estar ingresando continua de parte de la batería del auto hacia la instalación de alterno. Bueno, de nuevo, en cualquiera de esas dos opciones de instalaciones vamos a tener que utilizar este tipo de diferenciales clase B. Respecto a los clase AC, bueno, sabemos de que vamos a también empezar con la línea Home para un segmento residencial, con las aplicaciones más características, que son de 2 a 4 polos, hasta 63 amperes, ¿sí? Bueno, con la limitación con respecto a la sensibilidad en 30 miliamperes, que es la que protege en un circuito terminal, el que protege a las personas, ¿no es cierto? Y después vamos a tener líneas industriales, ¿sí? Donde vamos a llegar a un rango más amplio de calibres, hasta 125 amperes, con sensibilidades también en distintas capacidades, como 300, 500, etcétera, y con algunos diferenciales más específicos, como ser en este caso el APR, ¿sí?
Cuando hablamos de APR, que como lo estamos viendo en el slide, significa a prueba de ruido, estamos hablando de lo que muchos conocen como inmunizado o superinmunizado, ¿sí? Estamos hablando del mismo tipo de diferencial. ¿Y cuándo vamos a utilizar este tipo de diferenciales inmunizados o a prueba de ruido, como lo llamamos nosotros en ABB? Lo vamos a utilizar cuando tengamos fugas de corrientes parásitas, ¿sí? O la posibilidad de disparos intempestivos. ¿Y qué estoy diciendo con esto para bajarlo a algo, digamos, más digerible? O sea, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de corrientes de fugas parásitas? Estoy hablando de las corrientes que fuga cualquier fuente de una computadora, cualquier fuente de una impresora, cualquier fuente de un equipo electrónico, ¿sí? Cualquier fuente switching de un equipo electrónico, donde por lo general tenemos fugas constantes, ¿sí? Parásitas, de entre 1 y 1,5 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? En una casa, donde habitualmente tenemos una PC conectada, dos PC conectadas, una impresora, o sea, los consumos habituales y los más, sí, habituales, podemos decir, de que te podemos llegar a tener en una casa, no vamos a sumar más de 30 miliamperes con esos consumos enchufados en un mismo circuito, ¿sí? Pero ante un circuito que está en un ámbito educativo, como puede ser un colegio, una universidad, donde tenemos quizás más de 20 PCs enchufadas en un mismo circuito, cuando yo multiplico 20 por 1,5, me da de que me estoy pasando de los 30 miliamperes que está censando el diferencial tipo AC estándar que yo puedo llegar a poner para proteger ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Ese diferencial dispara todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo tengo las 20 PC conectadas, va a estar disparando todo el tiempo. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los casos que, como les decía anteriormente, la solución no es poner un diferencial de 100 mA. Porque si yo pongo un diferencial de 100 mA, como lo vimos, no voy a estar protegiendo a las personas que están enchufando una PC en una escuela. Un nene, ¿sí? Un niño que está enchufando una PC en una escuela. No la voy a estar protegiendo si el diferencial no es de 30 mA. El tema es que ese diferencial tiene que tener un filtro, ¿sí? Como en el caso del APR, como en el caso del inmunizado, ¿sí? Tiene que tener un filtro para detectar de que esa corriente es una fuga constante, que es una fuga parásita, ¿sí? Entonces, esos son los diferenciales que vamos a utilizar en esos casos donde tengamos mucha cantidad de componente electrónico que esté inyectando fugas parásitas a la red, o en el caso de disparos intempestivos, como puede llegar a ser el caso de bueno, una maniobra, una carga muy grande en un ambiente industrial, o en el caso de descargas atmosféricas, donde también sucede esto de que hace saltar los diferenciales, ¿sí? Como le decimos habitualmente. Luego vamos a tener, también para una aplicación específica, lo que son los diferenciales selectivos, ¿sí? Que para poder explicarlo un poco mejor, tenemos este diagrama, este cuadro, ¿sí? Donde lo que vamos a estar viendo es que, bueno, para dar un ejemplo práctico, vamos a tomar el ejemplo de un edificio de departamentos, ¿sí? Donde voy a tener que instalar un diferencial en el tablero principal, el tablero general, que seguramente va a estar en el sótano, ¿sí? Del edificio, entrada de energía del edificio. En ese tablero voy a poner un diferencial y después voy a tener diferenciales de 30 mA en cada departamento, ¿sí? En el tablerito de cada departamento. Bueno, sabrán de que muchas veces lo que pasa es que si yo pongo el mismo diferencial de tipo AC, ¿sí? Instantáneo, tanto en el tablero principal como en los departamentos, yo corro el riesgo de tener un desperfecto en uno de los departamentos, porque doña Rosa conectó la planchita, ¿sí? que tenía una fuga, y me terminó dejando sin energía a todo el edificio. Entonces, para que no pase esto, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponen un diferencial de 300 mA o de 500 mA instantáneo en el tablero principal. Esa no es la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque la selectividad en ese caso que se genera entre el tablero principal y los tableros de cada departamento es parcial,
¿sí? No es total. Entonces, para tener una selectividad total, y cuando hablamos de selectividad total estamos diciendo de que todas las veces funcione de la forma que yo estoy esperando que funcione, ¿sí? Cuando hablo de parcial, quiere decir de que en algún momento puede llegar a funcionar bien, en algún momento puede llegar a funcionar como no quiero que funcione. Entonces, para evitar este tipo de problemas, en el tablero principal yo tengo que utilizar un diferencial selectivo, ¿sí? Bueno, ahora hablando de la tercera protección de un circuito, si hablamos de termomagnéticos, hablamos de diferenciales, ahora hablamos de descargadores de sobretensión. Obviamente que vamos a tener distintas opciones, como hablamos para lo que es aplicación en continua, vamos a tener modelos que son específicos para esto, en nuestro caso lo llamamos PB corta, ¿sí? O V, para quien lo conoce de esa forma, que van a poder soportar entre 600.000 y 1500 volt de continuo, ¿sí? Nuestros modelos, fíjense que vienen con estas características de tener cartuchos extraíbles, ¿sí? Donde yo puedo reemplazar solamente la fase que haya sido impactada. A su vez, estos cartuchos vienen con un doble balistor, con lo cual tengo una segunda, la posibilidad de tener un segundo impacto, ¿sí? Siendo indicado a través de esta banderita de estado. Yo voy a saber cuándo fue abierto el primer balistor y digamos que tengo disponible una segunda descarga y cuándo llegó al fin de su vida útil ese cartucho, ¿sí? Pero bueno, yendo un poquito a para qué lo utilizamos. Bueno, como lo estamos viendo acá con este meme que es muy conocido, ¿no es cierto? Ninguno quiere, ¿sí?, que se queme la placa de la TV LED de 100 pulgadas, ninguno quiere que se queme una PC industrial, ninguno quiere que se le quemen los componentes electrónicos en su casa, en su edificio o en su industria, ¿sí? Y es por esa única razón que utilizamos descargadores de sobretensión, ¿sí? Es para ese fin. Ahora, con respecto a lo que son las descargas atmosféricas, un segundito. Ahora sí les pido disculpas. Con estos cambios de temperatura me resfrié y me tuve que sonar la nariz. Bueno, les decía, con respecto a lo que son las sobretensiones, tenemos que saber de que existen las transitorias, son las que van a estar relacionadas a esta descarga atmosférica, y las temporales. Respecto a las temporales, son las que van a durar en el tiempo, ¿no? Como lo estamos viendo en el gráfico. O sea, una sobretensión transitoria va a tener un impacto muy grande, ¿sí?, durante un tiempo muy corto, ¿sí? Ahora, las temporarias lo que van a hacer es que son, digamos, sobretensiones más chicas, generalmente por el umbral de hasta el doble de lo que sería la tensión admitida, ¿sí? O sea, no son tan grandes esas sobretensiones como lo que puede ser una sobretensión atmosférica, pero lo que tienen de distinto es que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Y entonces tenemos que saber de que el OBR, ¿sí?, como lo llamamos nosotros, o SPD o DPS, ¿sí?, porque se lo llama de distintas formas, que es el descargador de sobretensión transitoria, no puede soportar sobretensiones temporarias, ¿sí? No está preparado para ese fin. Por eso, como lo vemos, ese descargador de sobretensión se va a quemar, ¿sí?, si recibe una sobretensión temporal. No está preparada para ese fin. Para ese fin, tenemos otras soluciones preparadas como lo que puede llegar a ser una bobina de sobretensión permanente, ¿sí?, que son estas bobinas que se acoplan a una termomagnética. Entonces, en esto le queremos decir de que no es el producto indicado un descargador de sobretensión transitoria si nosotros tenemos
problema de una sobretensión permanente, ¿sí? Bueno, respecto a esto también tenemos que saber de que, digamos, este tipo de sobretensiones transitorias con respecto a lo que es una descarga atmosférica, por ejemplo, son las que menos se dan, ¿sí? Fijémonos en este gráfico, nos está diciendo que quizás un 30% de las veces es que suceden este tipo de descargas como la de un rayo, ¿sí? Y que son mucho más frecuentes lo que serían las descargas, digamos, internas de lo que puede llegar a ser una instalación industrial, donde tenemos un transformador, donde tenemos maniobras de cargas muy grandes, ¿sí? Ese tipo de descargas son más habituales. Cuando hablamos del tiempo, ¿sí? Como decíamos que es un tiempo muy corto en el que se recibe una descarga atmosférica, fíjense, hablamos nosotros en esta charla de lo que sería la clasificación de limitación de energía, de que nuestras térmicas abren, ¿sí? El circuito en menos de 3 milisegundos. Bueno, en el caso de un descargador de sobretensión, en el caso del varistor, fíjense de que esa apertura la va a hacer en una billonésima parte de un segundo, ¿sí? En nanosegundos es el tiempo en el que se clasifica el tiempo de respuesta de lo que es un OBR. Respecto a lo que sería la normativa, ¿sí? Para este tipo de equipos, de los descargadores de sobretensión, tenemos que saber de que, en primer lugar, existe un mapa isoceráunico de lo que es el territorio argentino, donde nos va a dar este mapa el índice ceráunico, el índice de cantidad de lluvias, ¿no es cierto?, de tormentas eléctricas por año. Bueno, este mapa nos dice que en todo lo que sería el norte de la Argentina vamos a tener un riesgo elevado. En la parte media de Argentina, como lo estamos viendo, vamos a tener un riesgo medio, obviamente, y lo que sería el sur de toda la Argentina tiene un riesgo bajo. Ahora, cuando hablamos de riesgo medio, alto o bajo, no estamos hablando de que esto implica de que tengamos que utilizar o no un descargador de sobretensión. O sea, no es que porque, digamos, viva en la Patagonia o tengo una instalación en la Patagonia, no voy a tener que utilizar un descargador atmosférico. Lo que sí quiere decir es que va a ser otro tipo de descargador. O sea, que tenemos distintos tipos de descargadores. Bueno, en base a esto, en base al riesgo, es el tipo de descargador que voy a tener que utilizar, ¿sí? Justamente, fíjense que la EA, en la normativa 771, nos establece la obligatoriedad de los descargadores de sobretensión. Acá tenemos la página, ¿no es cierto?, en la cual está, que es la página 140 de esta norma, y nos exige, ¿sí?, ese tipo de descargadores de sobretensión para todas las zonas geográficas comprendidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, el este de Mendoza y todas las provincias del norte, ¿sí? Todo lo que es la parte media para arriba es obligatorio, fíjense, también en base a lo que sería el análisis de riesgo, ¿no? Bueno, como les dije, hay distintos tipos de descargadores y esto tiene que ver, en un caso, bueno, acá estamos viendo el tipo 1 y tipo 2, ¿no? Por ejemplo, en un caso vamos a tener una capacidad de descarga muy alta, pero digamos que lo que sería la tensión residual que puede manejar ese descargador es media. Y después, que es en el caso del tipo 1, ¿cierto? Y en el caso del tipo 2, esto se, digamos, se da vueltas, es al revés. O sea, tenemos una capacidad de descarga más reducida, ¿sí? Pero va a soportar mejor lo que sería la tensión residual que queda en esa descarga, ¿sí? Hablando de estos tipos de descargadores. Bueno, en este otro esquema lo que podemos ver es que podríamos dividir la instalación, ¿sí? Con lo que serían descargadores tipo 1 o tipo 1 más 2, después para lo que sería un sector industrial, un descargador tipo 2 para lo que es una instalación terciaria, y habitualmente los descargadores tipo 2 más 3 es el que vamos a estar utilizando en un ambiente domiciliario, ¿sí? Hablando acá, fíjense también, lo podemos relacionar con respecto a lo que serían los tableros, con lo que sería un tipo 1 para un tablero principal, un tipo 2 para lo que sería un tablero de subdistribución, y cerca de los equipos estaríamos utilizando un tipo 2 más 3, hablando de lo que sería una protección en cascada, ¿no es cierto?, para lo que son los descargadores de sobretensión. Bueno, acá tenemos la clasificación
de cada sigla, ¿sí? Como veíamos SPD o DPS, que para nosotros lo llamamos OBR, los tipos, después lo que sería la tensión residual, nominal, las corrientes también, ¿sí? Este material, como les dijimos, se los vamos a compartir para que sepan qué significa cada sigla. Respecto a lo que sería la parte normativa de estas protecciones, sepan de que la norma IEC, que comprende este tema, es la 62305, y a su vez, bueno, tenemos distintas divisiones. La 305.1, obviamente, que es la norma general. Después tenemos lo que sería para protección externa la guión 3, y para lo que es protección interna la guión 4, ¿sí? Hablando de protección externa, estamos hablando obviamente de lo que sería para rayos. Y después, a su vez, dentro de lo que es, digamos, la parte de productos, ¿sí? Pues lo que hablamos recién sería con respecto a lo que es la instalación eléctrica. Después, para lo que son los productos, como en este caso los OBR que nosotros fabricamos, tenemos la aplicación de la IEC 61643-12 para lo que es protecciones en todo lo que es el sistema de baja tensión y distribución de energía. Y después tenemos la 61643-21 para todo lo que es, digamos, telecomunicaciones, ¿sí? Señales débiles, podemos decir, en un parámetro general. Ahora vamos a hablar de la cuarta protección, ¿sí? Que es la que muchos todavía hoy no conocen, ¿sí? Cada vez se hace más conocido este producto que es el detector de arco, pero mucha gente todavía no entró en contacto con esta protección, que podemos decir que va a pasar a ser un estándar, ¿sí? Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que quizás hace 20, 30 años, no toda la gente tenía un protector diferencial en su casa, ¿no es cierto? El tablero de su casa. Y con el tiempo se fue haciendo un estándar por entender de que es algo sumamente necesario para la protección de la vida de las personas, ¿sí? Bueno, en este caso, con respecto al detector de arco, bueno, esto es una interpretación mía, podríamos decir, de Walter Carril, ¿no? Más allá de ABB. Pero creo que estamos hablando de la protección que en los años que están por venir va a pasar a ser la tercera protección estándar que vamos a tener en cualquier circuito eléctrico, ¿sí? ¿Y por qué se debe esto? Bueno, justamente porque la mayoría de los incendios que se provocan, acá fíjense que tenemos dos estadísticas, en un caso es una estadística de Alemania, en el otro caso estamos hablando de una estadística de la provincia de Buenos Aires, quizá no está muy actualizada o quizá la información que disponemos tampoco es la mejor, porque fíjense de que un 68% de los casos no sabemos por qué fue, ¿sí? Pero podemos determinar, como les dije, en el caso de la estadística de Alemania, que está, digamos, con más cantidad de datos o donde sabemos que tienen una inversión con respecto a lo que es estadística y datos en general, que quizás es más certera de la que podemos tener nosotros por una cuestión de inversión de recursos y demás. Fíjense de que un 32% de los incendios, en ese caso, en esa estadística que tenemos, es por fallas eléctricas, ¿sí? Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Como les dije, nosotros desde el FONSE, otra de las cosas que se trabajan, ¿sí? Es tratar de hacer algún tipo de estadística, por lo menos de los casos que salen en los medios de comunicación. Y ustedes sabrán en este año la cantidad de casos de incendios que se generaron por fallas eléctricas. Son muchísimos, ¿sí? Y en esto también creo de que se es intencional de parte del Estado o de distintos organismos en no relevar las estadísticas, porque de verdad que son muchos los casos de los lugares que se terminan incendiando y de las vidas que se terminan perdiendo a causa de incendios provocados por fallas eléctricas, ¿sí? Es por eso de que les estoy diciendo también de que esta protección seguramente va a pasar a ser un estándar de cualquier circuito eléctrico. Porque nos está protegiendo de estos eventos que son los que estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Quién no vio prenderse fuego una zapatilla, el borne de una termomagnética, de un diferencial también, ¿sí? Por ser un borne que está mal torqueado o que se fue aflojando con el tiempo por vibraciones? Son
digamos, situaciones muy, muy habituales las que generan este tipo de fallas y de arcos eléctricos. Estamos hablando de nuevo, de quién no ha visto o no lo hizo, ¿no es cierto? Lo bueno de estas capacitaciones virtuales es que ninguno tiene que levantar la mano, pero ¿quién no tiró del cable para desenchufar la ficha? O quién no vio esta situación de un cable que está presionado por una puerta, por un mueble, ¿sí? Bueno, esta situación por lo general no es quizás tan habitual como las otras dos, pero sí la de un borne flojo. Y cuando hablamos de un borne flojo, no hablamos solamente de una térmica en un diferencial, estamos hablando de un borne flojo en un tomacorriente, ¿sí? En un enchufe o en un punto de efecto, en una llave de luz, que terminan prendiendo fuego, ¿sí? Digamos, toda la protección, toda la ficha, todo el tomacorriente, ¿sí? Y el tema está cuando ese incendio no queda, digamos, reducido al lugar a donde se generó. El tema está cuando ese incendio de la zapatilla que estaba arriba de una alfombra tomó todo el ambiente, ¿sí? De ese toma de corriente que estaba al lado de una cortina, de nuevo, tomó todo el ambiente, o de algún equipo eléctrico que se quemó y estaba arriba de un piso de madera. Todas esas situaciones son las que terminan generando los incendios, ¿sí? ¿Y a qué se deben? Bueno, a estos arcos, como estamos viendo, en serie y en paralelo. En paralelo, en el caso de un cable justamente paralelo, ¿no? Un cable tipo taller, un cable Syntenax, cualquiera de estos cables que con el uso, ¿sí? El movimiento, quizás pinchan sus aislaciones al punto de que se generan estos arcos entre la fase y el neutro, ¿sí? O en el caso de los arcos en serie, como dijimos, en cualquiera de estos bornes flojos. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué no me protege la térmica o el diferencial de ese tipo de evento? O sea, ¿por qué no salta la térmica? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no desconecta el diferencial? Bueno, justamente porque los arcos que se generan, en el caso de la trama magnética, fíjense de que no llegan a estar dentro de lo que sería la curva de disparo, ¿sí? De la térmica. En el caso del diferencial también, digamos, están fuera de los parámetros. En el caso de la onda, vamos a ver de que justamente lo que sería la onda de corriente o de tensión son muy similares las que se generan en esos eventos, en esos arcos, ¿sí? Que terminan provocando incendios, son muy similares a la onda pura, ¿sí? Entonces es por eso que no lo pueden ver. A su vez, podemos decir de que este equipo, para poder protegernos y no desconectar todo el tiempo, tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque también tenemos deformaciones de forma de onda en el caso de que tengamos conectado un dimmer de una lámpara. En este caso, fíjense cuál es la forma de onda de un dimmer de 600 watts, o de un compresor de aire, o de una aspiradora, ¿sí? O de un taladro, o de una soldadora inverter. O sea, todos estos equipos me van a deformar la onda. Entonces, el AFDD, en este caso el detector de arco, ¿sí? Tiene que ser inteligente en el análisis de ondas que hace para poder interpretar justamente cuándo es un arco nocivo el que se está generando o cuando es, digamos, el arco que se genera en cualquier motor, por ejemplo, con un colector como el de un taladro, ¿sí? Como el de la aspiradora y demás. Bueno, ¿cuáles son los lugares donde está indicado, ¿sí? Como una recomendación en la norma, la 60364-4-42 de IEC y también la norma nuestra de AEA? En todos estos tipos de lugares, de sitios donde tenemos una alta carga de fuego, ¿sí? Como puede ser, acá estamos viendo casas de madera, aserraderos, estaciones de servicio, petroquímicas, depósitos de pintura o de materiales inflamables, ¿sí? También, y también de todos los lugares donde tenemos, digamos, menores posibilidades ante una evacuación de personas, en el caso de que se genere un incendio, como hogares geriátricos, casas vacacionales, asilos, hoteles, hospitales, o sea, cualquier lugar donde yo tenga mucha fluidez de gente y que sea difícil de evacuar, necesito este tipo de equipos para
minorizar el riesgo de un incidente eléctrico, ¿sí? Más teniendo en cuenta, como vimos, las estadísticas, ¿no? Bueno, después también, como estamos viendo, lugares de obra pública o tecnológica, o por ejemplo lo que serían lugares donde tenemos cuadros, ¿sí? Todo tipo de museo o de lugar donde tenemos cosas que no se pueden recuperar, ¿sí? En todos estos lugares es a donde vamos a recomendar el AFD. Le queríamos comentar también de que este producto nosotros lo tenemos certificado por seguridad eléctrica, ¿sí? Siendo de que no obstante lo que sería la resolución, ¿sí? Actual no nos exige a los fabricantes y a los importadores incorporar este producto porque es un producto nuevo, ¿sí? Quizás hoy todavía no está dentro del rango de lo que exige la resolución, pero nosotros lo tenemos certificado en el campo voluntario por entender de que es un producto que también va a estar en contacto con cualquier persona en un ambiente residencial, ¿no es cierto? Que no necesariamente tiene que estar capacitada. Bueno, acá vamos a ver cómo actúa este detector de arco. Vamos a ver un circuito con una carga, ¿sí? En el cual tenemos una térmica, un diferencial. Y el detector de arco, con una muestra de un cable, ¿sí? Que está preparada obviamente para este ensayo. O sea, las acciones deterioradas, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver el mismo ensayo en dos oportunidades, uno con lo que sería la protección termomagnética y diferencial. Fíjense que se prendió fuego el cable y no actuó ninguna de las dos protecciones. Y en el otro caso va a estar conectado el detector de arco y lo que podemos ver es que antes de que se llegue a prender fuego la aislación, el detector de arco desconecta el circuito, ¿sí? Justamente la diferencia es esa, de que no se llega a prender fuego y no se llega a generar esa llama que es peligrosa, digamos, ante la propagación hacia otros elementos, como estuvimos diciendo, una cortina, ¿sí? Un mantel, cualquier otro tipo de material combustible que puede llegar a propagar ese fuego en el ambiente, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice la normativa de AEA? Ya hablamos de la IEC, ¿qué nos dice la normativa de AEA con respecto a este tipo de equipamientos? De nuevo, lo mismo que la IEC con respecto a que lo tenemos que utilizar en cualquier vivienda que tiene alta carga de fuego. Y para esto, AEA nos da dos opciones, que son o utilizamos el AFDD en ese circuito, o si no, de lo contrario, las cañerías, las canalizaciones en esa instalación eléctrica tienen que ser de caño pesado, ¿sí? Entonces esto lo que me deja fuera es cualquier cañería plástica. Y esto quiere decir que si yo tengo una cabaña con cañería plástica, ya sea caño corrugado, ya sea caño plástico flexible, ¿sí? Rígido, flexible, cualquier tipo de canalización plástica que tengan en este tipo de viviendas con alta carga de fuego, amerita de que yo tenga que utilizar una FDD en ese circuito eléctrico, ¿sí? Eso es lo que nos dice la normativa de AEA. Como vemos, es un producto de que viene en una presentación de dos polos únicamente. Esto quiere decir de que no viene en una presentación tetrapolar, porque está apuntado justamente a los circuitos terminales, que viene en calibres de hasta 40 amperes, ¿sí? Y esto, digamos, de que venga con distintas curvas de disparo y que venga con distintos calibres, es justamente porque trae incorporada una protección termomagnética, ¿sí? El equipo, o sea que digamos, tiene protección térmica, termomagnética y tiene la protección del detector de arco y también tiene una protección contra sobretensiones permanentes de hasta 275 volts. Esto quiere decir que cuando se superan los 275 volts en la instalación, el equipo también va a desconectar. Ahora, acá una aclaración que es una pregunta muchas veces de muchas personas, de decir, bueno, si tengo una protección térmica, obviamente que es una pregunta lógica, ¿no? Si tengo una protección térmica, entonces ya con esto puedo poner solamente un diferencial y ya tengo las protecciones que necesito para el circuito. Bueno, en esto yo les tengo que decir, ¿sí? Que mediante lo que nos exige la normativa de AEA, ¿sí? Que es que tengamos una protección termomagnética con corte y protección tanto en el neutro como en la fase, esto
ameritaría de que yo, además de poner el detector de arco, por más que traiga incorporada una protección termomagnética, tenga que utilizar una térmica aparte. ¿Por qué? Porque la termomagnética que trae incorporada el detector de arco tiene solamente seccionamiento de neutro y no tiene protección, ¿sí? Es de neutro pasante. Entonces, esto es lo que hace de que yo tenga que utilizar adicionalmente una termomagnética por más que la traiga incorporada al detector de arco, ¿sí? Esto es por una cuestión de que es un producto, digamos, pensado y diseñado en un principio. El primer país que lo utilizó fue Alemania, en un contexto en Europa donde sí se permite el neutro pasante, pero bueno, en Argentina no es así, la normativa nos exige de que el neutro sea seccionado y que tenga protección, entonces en ese caso, como les digo, necesitamos poner una térmica aparte. Los tipos de falla que me va a proteger este equipo son falla de arco a tierra, en paralelo y en serie, ¿sí? Como lo estuvimos viendo. Y es un equipo inteligente también con respecto a que me va a informar por qué desconecto el detector de arco. Y esto es muy importante para la persona que va a efectuar el mantenimiento, ¿sí? Porque no es lo mismo que el equipo solamente desconecte cuando encuentra una falla, ¿sí? Sino que también me indique de por qué fue, ¿sí? Porque la persona que va a hacer mantenimiento, cuando ve que el equipo desconecta, si no sabe por qué fue, a ver, puede haber sido una sobretensión, con lo cual no necesariamente la instalación tenga algún problema, ¿sí? Y aún así, si la instalación tiene un problema, no es lo mismo saber si ese problema fue por un arco en serie o si fue en paralelo, ¿bien? Entonces, esto es muy positivo, ¿sí? Y les puedo decir de que somos la única marca que tenemos, por lo menos al día de hoy, este sistema de que nos indica el equipo por qué desconectó, ¿sí? Y bueno, como les dije al principio de la charla, disponemos de este SharePoint, ¿sí? De esta página donde vamos a encontrar no solamente los certificados de seguridad eléctrica, sino también catálogos de todos los productos, fichas técnicas, los calendarios de eventos, como en el caso de esta capacitación, ¿sí? Bueno, todo lo que son las plataformas de redes sociales, videos instructivos, y todo lo que son soluciones y productos, no solamente de baja tensión, sino también de todo lo que es media tensión con respecto a celdas, relés de protección y demás. ¿Sí? Quiero compartirles esto y mi contacto, porque como siempre decimos, lo interesante de este tipo de charlas es abrir un canal de diálogo donde entendemos, ¿sí?, de que no necesariamente en este momento surjan quizás todas las preguntas que pueden llegar a tener, todas las consultas no necesariamente surjan ahora, entonces es por eso que queremos compartirles este canal de diálogo, ¿sí?, a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, de poder ponernos en contacto y por estar para asistirlos en el momento que tengan alguna consulta, no solamente de los productos que vimos, sino como les dije en mi caso, de cualquier producto de Rieldin. Yo puedo estar asistiéndolos y es la idea